Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Debo comentarles, la semana pasada estuve ausente en transmitir porque desde el lunes hasta el viernes tuve una semana muy intensa. Tuve que viajar a la Ciudad de México. Uno de mis hermanos, menor que yo 2 años, sufrió un accidente que fue fatal. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, él estaba eh, siendo observado en el Hospital General de la Ciudad de México. Estaba con vida. El lunes nos dieron la noticia de que él tenía muerte cerebral y desde el lunes hasta el jueves fueron 72 horas muy intensas. Creo que aún acumulo un poco de cansancio físico. Pero bueno, eh, ya estamos de regreso. Y 2 semanas atrás, yo diría 3 semanas atrás, empezamos el estudio sobre la oración como un modelo, la oración modelo que es el Padre Nuestro. Y vimos ya algunos aspectos importantes de esta oración modelo. La oración está registrada en Mateo. La oración modelo, el Padre Nuestro, está registrada. Mateo capítulo 6, en los versos 5 al 15. Y en Lucas capítulo 11, versos 1 al 13. La oración que registra Lucas es incompleta comparada con la oración que registra Mateo, pero en ambos registros hay una coincidencia inmediata en cuanto a qué tipo de oración estamos hablando. Hemos mencionado que la, la oración es un clamor, es un grito, si lo quieren ver así, es un grito desesperado. La oración es una manera de expresarnos. De entrada, la oración es la manera de expresarnos hacia Dios a través de la boca. Y es un clamor, es un grito, es una acción en la que nosotros vemos, perdón, con desesperación una circunstancia que puede sernos muy adversa, como el Salmo 3, donde eh, el rey David, el salmista David, ve su condición cercana a la muerte, cuando él dice: oh Jehová, cuántos son mis adversarios, muchos se han multiplicado contra mí, muchos dicen de mi vida no hay para él salud en Dios. Y, pero entonces exclama una manera de glorificar al Señor: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y entonces ya en una posición un poco más reposada dice: no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Y va a decir también: yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo, Jehová me sustentaba. Pero también la oración llega a ser un gemido, llega a ser una expresión del alma, pero una expresión silenciosa, una expresión en la que solamente el alma y Dios están conectados, una actitud en la que nadie sabe lo que está uno hablando, porque tampoco sabe lo que hay en la bolsa del corazón. La expresión de Ana, la madre de Samuel, una de las 7 mujeres estériles a las cuales Dios sanó, es una oración de este tipo, es un gemido. Ella dice: oh Jehová, si tú me dieres un hijo, yo lo dedicaré a ti y estará delante de ti toda la vida, toda la vida. Saludos a las hermanas que ya están conectadas. Bien, entonces, la oración puede ser un clamor, un grito desesperado, pero también puede ser un gemido. Pero también el Salmo 5 nos dice que la oración es una meditación. Es decir, hay diferentes maneras de expresarnos delante de Dios. Hay momentos en que el corazón
está tan apachurrado, perdón por la expresión de decirlo así, que lo único que nos queda es meditar con Dios. Yo me imagino, solo me imagino, al apóstol Pablo siendo bofeteado por un emisario del enemigo, eh, siendo bofeteado para que no se exaltara el corazón del apóstol Pablo. Y él dice, 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí y él me ha dicho, bástate mi gracia. Esas 3 veces de las que habla Pablo, me lo imagino, solo me lo imagino, en un momento de meditación en el que dice, Señor, verdaderamente esto es duro y no lo aguanto, no lo soporto, o estoy al borde de la desesperación. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Pero cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, más allá de expresarlo el Señor, lo que hace el Señor es levantar a Pablo en la gracia divina para que Pablo no se derrumbe, para que Pablo no caiga al precipicio de la desesperación. Así que la oración, además de ser un clamor, un grito, un gemido, una meditación, también la oración es una exclamación en la que involucramos todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, involucramos nuestros sentimientos, afectos, emociones, nuestra conciencia y decimos, sálvame ahora, Señor. O decimos, bueno, estoy citando Salmo 3, Salmo 121 es un poema hermosísimo, alzaré mis ojos a los montes. Ese poema, el poeta, el salmista, está hablando, alzaré mis ojos más allá del horizonte de las alturas de las montañas, más allá de ese horizonte que me lleva al cielo excelso y sublime, alzaré mis ojos y miraré de los cielos cómo viene mi redención. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, de donde vendrá mi ayuda. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Pero es una exclamación poética en la que el alma se derrama exaltando al Señor. Y bien, también la oración es un incienso que se quema, es un perfume que se derrama delante de Dios. El apóstol Pablo va a decir en un texto puntual del Nuevo Testamento, una de sus cartas, dice, y yo si fuere derramado en libación. El apóstol Pablo está derramándose a sí mismo en alabanza y en adoración a Dios. Es la libación, es el perfume. Y Apocalipsis lo va a confirmar diciendo que las oraciones de los santos son el incienso que se quema delante de Dios. Así que tu oración, tus oraciones son un incienso delante de Dios. Pero Efesios 6:18 nos enseña que la oración es el gimnasio espiritual, el gimnasio donde nos entrenamos espiritualmente para poder eh, enfrentar los ataques del enemigo, enfrentar las corrientes de este mundo. Pueden ustedes ver videos en vivo o videos ya pasados en los que hay una corriente de agua fuerte, intensa, y una persona está ahí llevada por la corriente y se acercan algunas personas para tenderle un lazo a fin de que aquella persona que va jalada por la corriente sea rescatada. Bueno, eso nos da una pequeña idea de lo que son las corrientes de este mundo que quieren avasallarnos y llevarnos hacia un mundo de maldad y de pecado. Y entonces el gimnasio con el que podemos defendernos, el gimnasio con el que vamos a estar nosotros más que fortalecidos para poder enfrentar esas corrientes de este mundo, es la oración. Alguien dijo que un deportista va a ser tan vulnerable o tan fuerte como sus rodillas. Yo no conozco mucho de esto, pero
Tomemos en consideración ese consejo. Ser tan fuertes o tan vulnerables como nuestras rodillas en el plano espiritual nos habla que vamos a ser tan fuertes como estemos en tiempo de oración o tan vulnerables como dejemos de orar. Finalmente, la oración es un lugar de intimidad con Dios. El Señor Jesucristo nos va a decir puntualmente en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, a ver si no me equivoqué. Ya me equivoqué porque estoy en Marcos. Pero es el Evangelio de Mateo, ahora mismo, puntualmente, ya estamos en Mateo, capítulo 6, versos 5 y 6. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Pero tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que tenemos la oportunidad de abrir un lugar estratégico y específico en el que vamos a unirnos solamente con Cristo. Ya les he contado muchas veces este testimonio, aquella hermana en Cristo que decía, me amado yo a la luz de la luna. Bueno, tú busca un lugar en donde puedas estar en secreto con tu amado que es Cristo, puedas hablar con Él todo lo que hay en tu corazón para que Él te bendiga. Dios conoce nuestra condición. Eso es una realidad. El salmista dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él nos conoce y Él conoce lo que somos, tenemos y hacemos. Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Entonces, ¿para qué decírselo? Bueno, para que nuestro corazón repose en Él. Si Él conoce, alguien dirá, pues Él ya sabe. No, tú vacía tu corazón delante del Señor, porque es lo que Él desea. Miren, voy a salir un poco del tema, pero voy a regresar enseguida. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, ¿para qué quiere una criatura que sea semejante a Él? Para que la convivencia sea tan profunda como aquella relación que son padres e hijos. Los que tenemos hijos, bueno, pero los que hemos sido hijos y tenemos padres o tuvimos padres, sabemos esa relación. Yo tuve una relación con mis padres y esa relación no la olvido. Entonces, así como nosotros en lo natural tenemos una relación con nuestros padres naturales, Dios quiere que tengamos una relación y una comunión con Él espiritual, profunda. Cuando Él nos llama a su presencia, Él nos toma en sus brazos y nos dice, mira, tú creíste en mí en fe, sin haberme visto, sin haber tenido una evidencia física de que yo era real, pero lo creíste por la fe, en un ejercicio de fe. Hermanos, eso es, cuando hablamos del propósito de Dios de Génesis 1:26, tenemos que hablar de muchas razones por las cuales Dios nos creó y nos hizo. Pero hablemos de la oración. La oración es el lugar donde tú puedes tener intimidad con Dios, una intimidad en la que puedes decirle todo, absolutamente todo. Nadie va a escucharte excepto Dios. Recuerdo el caso de una hermana en Cristo en Toluca. Estoy hablando desde hace ya más de 35 años, hace 37, 38 años aproximadamente. Esta hermana, casada con hijos, sin conocer de Cristo, cuando fue evangelizada, habló con Dios y le dijo, Dios, yo no amo a mi esposo.
Eso es un golpe muy fuerte. No solo para el esposo, sino para ella misma. Está viviendo una vida marital sin amor. Pero entonces su oración de conversión a Dios, después de convertirse a Dios más bien, después de convertirse a Cristo fue, haz que yo ame a mi esposo. Y sucedió. Dios trajo esa actitud especial del corazón para que el amor se expresara primeramente desde lo más profundo de su espíritu y canalizara a través de sus emociones, sus sentimientos, sus afectos. Esto impactó mucho al esposo, que era un alto funcionario del gobierno del Estado de México en aquella época, y eso provocó que este varón se convirtiera a Cristo también. Así que hagamos de la oración un tiempo en el que hablemos con Dios lo que no hablamos ni siquiera con nuestro mejor amigo. Hagámoslo nosotros delante de Dios. Bueno, ya vimos también que en la oración modelo del Padre Nuestro nos enseña primeramente a tener una identificación con Dios, una filiación con Dios. Nosotros muchas veces entramos directo y le decimos, Dios, dame, 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 dame. Necesito sanar en esto, necesito sanidad para el otro. Y acuérdate de la despensa y también de las deudas que tengo, dame dinero para pagar. Pero, ¿qué tal cuando nosotros llegamos y decimos, Padre, verdaderamente eres admirable, eres consejero, eres Dios fuerte, eres Padre eterno, Padre eterno. Tú eres mi paz, tú eres el Dios de paz, mi príncipe de paz, y tú eres aquello que siempre anhelé, aunque no lo conocía, pero mi corazón lo anhelaba y lo deseaba. En fin, nuestra relación con Dios es una relación de hijos hacia el Padre Celestial. Esto es una afiliación del Padre Nuestro, nos dice así. La oración empieza, Padre Nuestro, Padre mío. Es importante que nosotros tengamos esa afiliación, esa convicción del corazón respecto del Señor nuestro Dios. Pero enseguida, después de tener ese reconocimiento filiatorio, ese reconocimiento de una liga que nos une, una filiación que nos da precisamente una comunión con Él, porque Él es nuestro Padre, enseguida, pues hay que glorificarlo, porque el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Eso significa glorificarlo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos declarar lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Esa fue la oración de Ezequías, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando vinieron contra Judá 3 diferentes pueblos, de Amón, de Moab y del monte de Seir. Y venían, era un ejército de más de 180,000, no recuerdo ahorita el número, a lo mejor estoy equivocando la historia de Josafat con la historia de Ezequías, pero hablando de Josafat, vinieron esos 3 pueblos contra Judá, y lo que hizo Josafat, creo que había dicho Ezequías, me equivoqué, lo que hizo Josafat fue declarar delante de Dios, tú eres Dios en los cielos, tú tienes tal poder que no hay quien te resista, y tú tienes la capacidad de echar fuera a todos los enemigos. Tú eres Dios, ahí está, declaró lo que Dios es. Tienes poder, lo que Dios tiene, y lo que Dios hace también. Entonces, hablemos de lo que Él es. Él es todopoderoso, eterno, es poderoso, todopoderoso, alto, altísimo. Él es eterno, siempre eterno. En fin, todo lo que Él es, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de toda gracia, el Dios de toda consolación, el Dios de la paciencia, el Dios de la esperanza. Él es nuestro Dios. Cuando hablamos de esa manera hacia Él, no solo estamos reconociendo que Él es nuestro Padre, sino estamos reconociendo todos sus atributos. Cuando se es niño, bueno, uno dice, no, mi padre es mejor que el tuyo porque mi padre es bombero. No, pues mi padre es mejor que el tuyo porque mi padre es policía.
Y entonces los niños empiezan a sacar todos los atributos que conocen de sus padres, y nosotros lo que podemos hacer es sacar todos los atributos de nuestro Padre, que es Dios. Entonces vean, la oración modelo empieza reconociendo filiación con Dios, pero enseguida glorificando a Dios. Debemos reconocer lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Además de alabarle y de reconocer su santidad y su hermosura, el segundo punto que nos enseña la oración modelo no es pedirle a Dios la satisfacción de necesidades nuestras, sino el punto número 2 dice, venga tu reino, que el reino de Dios se establezca. Hay dos profetas que anunciaron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer profeta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos ya se había acercado. La única predicación que yo le conozco a Juan el Bautista fue arrepentíos, uno, porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunciación, dos. Arrepentimiento más anunciación del reino. Es la única predicación. Y el testimonio tercero, que es un testimonio glorioso, más allá de ser una predicación, el testimonio de Juan el Bautista fue cuando ve al Señor Jesús venir hacia él, a su primo, en la carne. Eran primos según la carne, pero él era el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo menos 2 veces da el testimonio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero varias veces seguramente dio el testimonio Juan el Bautista. Entonces vean, el reino de los cielos. El primer profeta que anunció el reino de los cielos ya en medio de la humanidad fue Juan el Bautista. El segundo profeta, yo diría, el profeta, el único profeta por excelencia que anunció el reino de los cielos en medio de la humanidad, el Señor Jesús. La primera predicación del Señor Jesús fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros debemos pedir a través de la oración que el reino de los cielos, que el reino de Dios se establezca, que el reino del Señor venga e inflame la tierra, la rueda de la creación, con su presencia. Cuando hablamos del reino de los cielos, entre muchas otras circunstancias, nosotros estamos hablando del señorío divino, del señorío de Cristo, que Cristo realmente tome su señorío, que asuma su señorío en la localidad donde vivimos, en el estado donde estamos, en todo el país al cual pertenecemos. Así que no olvidemos también que el reino de los cielos se manifiesta a través de 3 grandes expresiones o 3 grandes acciones, diríamos, de Dios. Número 1, Dios hace de su iglesia su lugar de habitación. Viene y habita en medio de nosotros. Esto lo dice puntualmente el Evangelio de Mateo, por lo menos en 2 ocasiones, el libro de Efesios, la epístola a los Efesios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, va a decir, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y bueno, eso es una manera de entender la habitación de Dios. Pero también Mateo 28 va a decir, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no se acerca, sino se acerca el fin de la dispensación de la gracia. El fin del mundo será dentro de 1007 años y un poco más. El poco más no sé cuánto es, pero 1007 años puntualmente están registrados en la Biblia, más el tiempo que reste de aquí al momento que empiece el día de la ira de Dios. Bien, regresemos. Entonces, la primera acción de Dios es venir y habitar en su iglesia. Efesios dice que la iglesia es el lugar de la plenitud de Dios. Efesios 1, en el último versículo, va a decir que la iglesia es el lugar de la plenitud de Dios. Y cuando habla de plenitud, habla de un lugar de llenura, es decir, la iglesia es como un gran
vaso, una gran vasija, una gran pileta, una gran presa, la presa más gigante del mundo que se diseña en China. Bueno, la iglesia es mucho más que eso, porque la iglesia es el lugar de recepción de la plenitud de Dios. Aleluya, eso es hermoso. Entonces, cuando decimos venga a tu reino, estamos pidiendo que Él habite dentro de su iglesia para a través de su iglesia invadir este sistema de cosas en el cual estamos nosotros como peregrinos, para que ese sistema de cosas vaya siendo erosionado, pero al mismo tiempo vayamos salvando, no nosotros, sino Cristo vaya salvando almas a través de su iglesia, joyas preciosas que adoren la corona de Cristo. Pero el segundo aspecto, la segunda conducta de Dios en cuanto a el reino de Dios es revelación. Dios habita en su iglesia y por consecuencia, como resultado, Dios se revela, se manifiesta dentro de su iglesia. Gloria al Señor. Es ahí, en el lugar de reunión de santos, donde Dios se da a conocer más y más y más y más y más a través de la revelación de la palabra. Nuestro contacto con la palabra de Dios debe ser continuo, porque Dios va a abrirnos el entendimiento espiritual para que podamos conocerle más todavía. Y número 3, la tercera acción que asume Dios en su reino, que es su iglesia, es la propagación del reino o la propagación del evangelio. Bendito sea el Señor. Así que encontramos que la oración porque Dios establezca su reino en la iglesia, en esta tierra, es que su iglesia sea fundamentada, sea edificada sólidamente, que su iglesia esté sobre la roca, que su iglesia sea llena de su plenitud, llena de su revelación, y que su iglesia avance para propagar el evangelio. Dos testimonios muy puntuales en Mateo, en el capítulo, déjeme recordar, 16. Mateo capítulo 16. Primer testimonio puntual de la propagación del reino. En el verso 16, en el capítulo 16, perdón, en el verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando Cristo. La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Hay por ahí un teólogo que está sacando una serie de argumentos muy buenos en cuanto a la divinidad de Dios y todo esto, pero comete el error, comete algunos errores. Dice que Pedro es la roca de la iglesia, lo cual es falso. Es Cristo la roca de la iglesia. Y la otra falsedad dice que nosotros los cristianos somos una secta, cuando la secta es la iglesia católica. Pero regreso, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la roca, que es la verdad declarada por Pedro. ¿Cuál es la verdad declarada por Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa gran verdad, Jesús es el Cristo, la roca del viviente, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, Dios, Cristo, está edificando su iglesia. Pero vean esto, dice: y las puertas del infierno, estoy en verso 18, no prevalecerán en contra de ella. Significa que la iglesia va, sacude las puertas del Hades y rescata carbones encendidos. Esto lo va a decir Santiago. Yo había dicho Judas, pero es Santiago. Pero también Judas lo dice. Vamos a ver Judas, a ver. Judas, en el verso 23, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne, arrebatándolos del fuego. Y son joyas preciosas que adorarán la corona de Cristo. La propagación del evangelio es así, es una vida de audacia, es una vida de continuo ataque a las instituciones enemigas, para que sean vulneradas, para que sean destruidas, y de ahí rescatar almas para Cristo. Así que
Vean, la oración modelo no empieza pidiendo, dame esto, dame el otro, sino empieza con un sentido de filiación hacia el Padre, con un acto de adoración hacia Dios conforme a su santidad y con una petición especial, que el reino del Señor venga y se manifieste. Pero enseguida todavía no tenemos peticiones que hacer, sino, número 3, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que su voluntad se cumpla. Así como se cumple perfectamente en el cielo, pedirle a Dios que su voluntad se cumpla perfectamente en la tierra. La voluntad de Dios tiene 4 diferentes fronteras. Diríamos 4 puntos cardinales de la voluntad de Dios. Número 1, una voluntad creativa. Y para que se cumpla la voluntad creativa de Dios es salvación. Esto es, volvamos al punto de la propagación, que Cristo, que Dios esté salvando almas para su gloria. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, somos la boca de Cristo en esta tierra, somos las manos de Cristo en esta tierra, somos los pies de Cristo en esta tierra, somos su cuerpo. Y como cuerpo de Cristo lo que debemos hacer es bendecir a las gentes y llevar el Evangelio para que a través de la voluntad creativa de Dios las almas alcancen salvación y vida eterna. Pero no se queda ahí la voluntad de Dios. Hay una frontera que habla de la voluntad justa de Dios. Esto es, las almas que vienen a Cristo deben ser llevadas a un entrenamiento de una conducta de santidad y de pureza, que vayan dejando sus malos hábitos, que vayan dejando aquello que no es grato a los ojos de Dios, aquello que ensucia pañales, porque son bebés espirituales. Pero tú que has crecido, tú que ya eres maduro, bueno, ayuda al bebé quitándole el pañal y poniéndole uno nuevo y enseñándole una vida de santidad. Eso queda registrado en Mateo 28 cuando dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. No, perdón, dice: id por todo el mundo, predicad a los gentiles, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es lo que debemos hacer. Además de que la gente viene a Cristo, debemos enseñarles. Nosotros evangelizamos. Cuando digo nosotros me refiero también a ustedes. Ustedes, nosotros evangelizamos. Y bueno, cuando tenemos la oportunidad de darle seguimiento a aquella persona que evangelizamos, lo que debemos hacer es encauzarlo en una vida completamente de conducta justa, de conducta conforme al modelo divino. Esta voluntad justa tiene que ver con la palabra de Dios, con la puesta en práctica de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una tercera frontera de la voluntad de Dios, que es la voluntad específica, y la voluntad específica de Dios es vivir Él dentro de nosotros. Cuando venimos en la voluntad creativa, alguien entrega su vida a Cristo y me dice: ¿y ahora qué hago? Entonces tú le dices: ven, voy a enseñarte. Después de cierto tiempo de enseñarle, él empieza a tener una vida de conducta cotidiana conforme a la palabra de Dios. Y entonces tú le dices: mira, desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo, Cristo ya está dentro de tu corazón, pero ahora Cristo quiere manifestarse a través de ti. Cristo quiere que tú te mueras, en el sentido alegórico, para que Él viva su vida a través de ti. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, a ti te gusta estos malos hábitos, debes dejarlos. Deja que Cristo habite a través de ti, deja que Cristo hable a través de ti, deja que Cristo viva su vida a través de ti. Y eso es la voluntad específica. Una cuarta frontera de la voluntad de Dios, la voluntad final o última, es compañerismo. Lo que hablábamos al inicio no al inicio, casi después de la primera introducción, lo que hablábamos de estar en la cámara secreta y decir: Dios, cuánto te amo. Oh Señor, eres toda mi obsesión, eres todo lo que yo deseo, no quiero más de esto. Fuera de ti nada deseo en esta tierra, dice un texto o un canto, no recuerdo bien. Pero el punto está en que la voluntad final o última de Dios es compañerismo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Como es tu voluntad en los cielos,
así se cumpla tu voluntad aquí, en esta tierra. Hazlo en mí, hazlo conmigo. Vamos a ver algunos textos. Tal vez hoy no terminemos la enseñanza, pero lo importante es ir viendo la estructura. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí no hay peticiones de dame, 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 dame. En Efesios capítulo 5, 25 al 27 leemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso tiene que ver con la voluntad justa de Dios. Dios no se conforma con tener hijos redimidos, Dios quiere hijos santos, hijos limpios. ¿Cómo se vería el príncipe William, el príncipe Harry, con sus vestidos llenos de polvo jugando a las canicas? Bueno, ellos son príncipes en un sentido natural, pero nosotros somos príncipes en un sentido espiritual. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de santidad, de pureza. En Apocalipsis 19, versos 17 y 18, vemos otra vez este tema de la voluntad justa de Dios, cuando dice su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Me equivoqué cuando dije 17 y 18, es 7 y 8, versos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, podríamos decirlo de una manera diferente. Su esposa está lista. Verso 8: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿Se dan cuenta? La iglesia está lista, está vestida de una manera hermosa, un vestido que no trae escotes, los vestidos de novias que publican en los libros de bodas y todo eso, la gran mayoría son vestidos con mucho escote en el pecho y en la espalda. No, no, no. El vestido de la novia de Cristo es un vestido digno, un vestido de santidad y de pureza. Bien, en Génesis 1:26 encontramos el propósito de Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando la iglesia llegue a ese nivel de semejanza con Cristo, ese día sonará la trompeta, y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de aclamación, Cristo dará una palabra a todos los que murieron en Cristo siendo vencedores. Levantaos, como dice Isaías 26:19, despertad y cantad, moradores del polvo, levantaos, y se levantarán con un cuerpo glorificado. El domingo, no recuerdo ya ahorita, el viernes pasado, tal vez no la van a encontrar en Sublime Gracia, pero busquen Gompers, ahí van a encontrar la enseñanza del viernes pasado. También está el Nuevo Pacto, también está en la página de Chema. Bueno, ahí está la enseñanza: 7 grandes bendiciones que Dios nos dará a nuestro cuerpo en la resurrección de muertos. 7 grandes bendiciones. Nos dará incorrupción, gloria, poder, espiritual cuerpo. Nos dará una condición completamente espiritual, celestial e inmortal. Qué preciosa bendición de Dios para nosotros. Bien, el Salmo 8 es un salmo completo, se los dejo de tarea. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre que tienes de él memoria? O el hijo del hombre que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de lustre, le hiciste enseñar sobre toda la creación, ovejas, bueyes, todo lo que pasa por los senderos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa expresión que se da al final, se da al inicio del Salmo 8 también, habla de lo que Dios ha hecho. Ese Salmo 8 proféticamente habla de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, pero también habla proféticamente de la iglesia de Cristo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? La oración modelo
empieza por tener un reconocimiento de nuestra afiliación con Dios, un momento de exaltación al Señor, y luego viene que tu reino sea establecido en esta tierra, y luego viene que tu voluntad se cumpla también en esta tierra, como se cumple a la perfección en el cielo, se cumple en esta tierra. Y ahora sí, el punto 4 de la oración modelo es: Señor, danos nuestro pan cotidiano. Danos lo que necesitamos. Cuando hablamos de pan cotidiano, no estamos hablando solamente de el bolillo, el virote, el baguette, la concha, la hojaldra, el cocol. No, estamos hablando de todo el concepto propio de una necesidad que tenemos todos nosotros. Salmo 37 lo dice puntualmente, verso 24: mozo fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Pero el desamparo no solo habla de comer lo que nosotros ingerimos para llenar el estómago, sino el desamparo habla de, más bien el amparo confrontado con el desamparo habla de tener un lugar de habitación, un lugar para dormir, tener un empleo del cual sustentarnos y obviamente tener el alimento cotidiano. ¿Es hermoso esto? Sí, sí, es muy hermoso. Entonces ya podemos decirle, después de que hemos pedido todo aquello, de que hemos reconocido nuestra afiliación con Él, de que hemos alabado su nombre, lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él hace. Después de que hemos pedido que su reino se establezca y de que su voluntad se cumpla, danos nuestro pan, Señor. Y ahora sí, Señor, necesito tanto para, este dinero para arreglar el motor del carro, este dinero para hacer estos detalles en la casa, se está metiendo el agua con las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que necesitamos, se lo podemos pedir con total libertad. Ahí en Lucas 11, 9 y 10, vamos a ver qué dice. Lucas capítulo 11, versos 9 y 10. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O, bueno, si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Bueno, en el pasaje paralelo de Mateo va a decirnos: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará todo lo que le pidiereis de Él. Vean Mateo 7, del 7 al 11. A ver, Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que sí podemos pedirle a Dios. Pidamos, yo diría, pidamos conforme a la palabra misma. Pidamos aquello que nos bendice, aquello que necesitamos y que nos bendice. En Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, bueno, aquí encontramos la enseñanza que contrasta, que contrasta los afanes de la vida con el reposo de fe. Vamos a leerlo rápidamente, es toda una semilla esto. Dice en Mateo capítulo 6, 25: por tanto os digo, voy a leer desde el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. La palabra Mamón aquí nos habla de una referencia a las riquezas,
Yo había escuchado predicadores que nos decían que este es el nombre propio del Dios de las riquezas. Si ustedes se dan cuenta, aparece con una M mayúscula, hablando de un nombre propio. Es un texto no hebreo, no recuerdo ahorita si es un texto siriaco, es un texto caldeo, perdón, es un texto caldeo que habla de riquezas. Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas, pero ahí ese es un punto número uno. El afán es un ídolo. No te afanes, no te afanes, el afán es un ídolo. Mejor descansa en Cristo. El verso 25, por tanto os digo, no os congojéis, congoja y afán son sinónimos. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan alfolíes. El alfolí es el silo, es el lugar donde se almacena el grano. Dice, llegan alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Claro, el ser humano es mucho mejor. En la perspectiva divina, Dios nos ve con ojos de amor a pesar de la condición de pecado de nuestra alma. Dice en el verso 27, pero ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, aquí está la tercera referencia a la congoja o al afán, añadir a su estatura un codo? Híjoles, si esto fuera así, yo sería un gigante, me estaría afanando, ya tendría metros de estatura. Pero no, no podemos crecer con los afanes, con las congojas. Dice en el verso 28, por el vestido, ¿por qué os congojáis? Cuarta vez que se habla de la congoja o el afán. Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el huerto, pero en el horno, Dios lo viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Así es que estamos hablando de reposo de fe contrastado con la congoja o el afán. Número 6, no os congojéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se dan cuenta? Esto es reposo de fe. Cuando buscamos el reino de Dios, su justicia, Dios nos bendice. Finalmente, verso 34, así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta a cada día su afán. A veces te estás tronando los dedos porque dices, dentro de 2 o 3 años, ¿qué va a pasar? Bueno, pues espera que llegue el tiempo. Bueno, por el momento, vive tu día. Vive tu día. Bien, entonces se dan cuenta, podemos ver entonces que podemos hablar con Dios después de reconocerle como nuestro Padre, de pedir que su reino se establezca, que su voluntad se cumpla. Podemos pedirle, Señor, tengo necesidad de esto. Mira esto así, esto así. Mira, Señor. Y Dios lo sabe, pero quiere que se lo digamos. Número 5, ¿cuál es el punto número 5 de la oración modelo? Hay que pedirle perdón a Dios, pero hay que perdonar a los que nos han ofendido. Es un problema, es un círculo vicioso y es un círculo virtuoso. El círculo vicioso, no perdono, Dios va a estar esperando pacientemente hasta que perdones. ¿Para qué? Pueda Dios restaurar tu vida. Pero cuando tú perdonas, el perdón para ti viene en automático. Hay una palabra muy interesante, no es puntualmente lo que estoy hablando, pero tiene que ver un poco con ello. Cuando Job pierde todo y viene la sarna maligna a su cuerpo, sus amigos
los tres amigos, vienen, lloran, nada hablan con él, se sientan solamente para llorar junto con él. Pero después lo critican y los amigos de Job establecen un juicio que solamente corresponde a Dios. Dicen, tú estás así porque tu pecado te alcanzó. ¿Saben qué es lo que dice al final el libro de Job? Dice Dios, le dice a Elifaz, hagan esto y esto porque Job orará por ustedes. Y lo que está diciendo, Job fue el que recibió las injurias. Job fue el que recibió los juicios. Y Job tendría que orar por ellos para que Dios los bendijera. A Elifaz, a Bildad, a Sofar, incluso a Eliú. Entonces, es muy importante que nosotros perdonemos. Cuando tú no perdonas, no te acerques a Dios. Uno de los nombres de Dios es el Dios de toda gracia. No te acerques al Dios de toda gracia porque no lo vas a poder encontrar. Para ello necesitas caminar tú mismo en gracia y en misericordia. Así te hayan golpeado. Recuerdo un precioso hermano en Cristo, hermano Enrique Sandoval, hace más de 35 años, estando en la iglesia local. Él era un mensajero en una empresa y él llevaba nómina. Así que un día lo asaltaron, lo golpearon. No solo lo golpearon en su cuerpo, le golpearon el rostro. Estuvo a punto de perder sus dientes, por la gracia de Dios no los perdió. Pero él le dijo al pastor, pastor, ¿me permite dar testimonio? Entonces empezó a dar testimonio y dijo, Dios me guardó, así, 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 así. Pero después de que Dios dio el testimonio, dijo, voy a orar por esos malandros. Empezó a orar, bendiciéndolos, y soltó su corazón en llanto, bendiciendo a los malandros que lo habían golpeado. Hermanos, no tenemos pretexto. Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban en su suplicio dijo, Dios, no les tomes en cuenta su pecado. Nosotros no estamos muriendo por la injuria de alguien, así que no tenemos pretexto. Perdonemos primeramente para que venga el perdón de Dios a nuestras vidas. Lo dice Mateo 6, 14, 15. Si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, si perdonareis, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Romanos 12, 17 al 21. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. No paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego, y pongan ahí entre paréntesis, de amor, ascuas de fuego de amor, amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos 13, 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, excepto amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Entendido por caridad, amor ágape, amor que es de Dios, amor que es Dios mismo. Y les doy otro testimonio que no está en los apuntes y que vale mucho considerar. Un doctor de la ley se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces. Bueno, el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor Jesús le dice, ve, haz esto y vivirás. La palabra vivirás es una declinación de Zoe, vida eterna, vida completa, vida permanente, vida que no se acaba, vida que no se agota. Zoe, ahí está, debe ser en el texto original, debe ser Sao, algo así. Entonces aquel doctor de la ley, queriéndose justificar, dijo, ¿quién es mi prójimo? Yo conozco la historia desde niño, pero no tenía un entendimiento claro. Nosotros conocemos la parábola de el buen samaritano. No es el buen samaritano, es la parábola del samaritano. Es verdad, hizo bondad, pero es la parábola del samaritano. Hay algo interesante en esto, y se lo voy a decir. Había un pleito casado entre judaicos, judíos de Judá, y samaritanos. Puntualmente, los judíos decían que los samaritanos no eran descendientes de Israel. En cierto sentido tenían razón. En los libros de las crónicas encontramos, en el segundo libro de las crónicas, y lo mismo en el segundo libro de los reyes, encontramos que Asiria conquistó Samaria y Asiria hizo emigrar a las tribus de Israel a tierras lejanas y trajo pueblos ajenos a Israel para poblar Samaria. Hay otra historia en cuanto a Judá siendo llevada a Babilonia. Pero hablando de Samaria, porque ese es el punto, el samaritano era de Samaria. Bien, hablando de Samaria, lo que sucedió fue esto, que, perdón, que los judíos decían, no, los samaritanos no son israelitas, no descienden de Jacob. Había una cierta verdad porque no todos los samaritanos o no todos los israelitas de Samaria fueron transportados, quedaron algunos. Y los judíos rechazaban a los samaritanos. De hecho, decirle a una persona, eres un samaritano, era una auténtica grosería. Al Señor Jesús le dijeron samaritano, con la finalidad de ofenderlo, Bueno, era una grosería decirle a alguien, eres samaritano. Y lo que dice el Señor es esto. Un hombre subía de Judá a Jericó, de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está localizado en Judá, en el territorio de Judá. Subía a Jericó. Es un dato histórico de muchos comentaristas bíblicos que el camino de Judá, de Jerusalén a Jericó, era un camino de salteadores, de bandidos. Usualmente muchas personas viajaban en caravanas para defenderse de los asaltos. Este hombre viajó solo. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto, tirado, le robaron. Y lo que sucede es que pasó un sacerdote. El sacerdote pensó en su corazón, si este hombre está muerto y lo toco, seré inmundo y no podré servir ante el Señor. Así que siguió su camino. Después del sacerdote pasó un levita. El levita pensó, si el sacerdote no tocó a este hombre, es porque el sacerdote dio por sentado que este hombre está muerto. Así que yo tampoco lo voy a tocar porque quiero ir a ministrar delante de Dios. Pero vino un samaritano. El samaritano lo vio, tomó aceite, pero tomó primero vino, le puso vino en las heridas
el vino tiene alcohol, así que lo que hizo el samaritano fue desinfectar las heridas. Después puso aceite para ablandar las heridas y la inflamación disminuyera más pronto. Lo toma, lo sube en la cabalgadura, lo lleva a la ciudad, lo mete en el mesón, paga por el hospedaje del mesón, él tiene negocios que hacer, le dice al mesonero, dice, te lo encargo, aquí te dejo un denario, pero, y firma un pagaré, pero tú atiéndelo y todo lo que gastes, yo lo pagaré cuando regrese. El Señor se voltea, después de dar la parábola, se voltea hacia el doctor de la ley y dice, ¿quién es el prójimo? Y el doctor le dice, pienso que aquel que usó de misericordia. Pero aquí hay un doble eslabón. El sacerdote pudo usar de misericordia. El levita pudo usar de misericordia. Sería solo un eslabón. ¿Cuál es el doble eslabón? El samaritano era menospreciado. El samaritano era injuriado. Vete, no te queremos. Cuando el Señor Jesús le dice a los 10 leprosos, vayan y muéstrense ante el sacerdote. Los 10 fueron limpios, 9 se fueron a sus casas, uno regresó para adorar al Señor. Y cuando adora al Señor, ¿qué dice el Señor? ¿No eran 10? Solo uno, y este extranjero, el Señor Jesús dice, ese es extranjero, el samaritano no es judío, es extranjero. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús no lo ofendió, pero sí reconoce, sí dijo, hay una separación. Hermanos, el que usó de misericordia es el que siempre había sido rechazado por los judíos. Y es uno de todos los samaritanos. Encuentran entonces la doble lección, el doble eslabón. A pesar de que el samaritano era rechazado, él fue el único de los tres, comparado con el sacerdote y el levita, fue el único que hizo misericordia con aquella víctima de robo. Esa es la lección específica del perdón. No basta que tú digas, yo perdono. Es importante que cuando tú perdones y tengas la oportunidad de bendecir, bendigas. Habemos muchos religiosos, ¿no? Habemos muchos religiosos. No, yo soy maestro de la palabra, yo me las cuezo de todas. Y cuando alguien que me hizo una injuria, yo digo, a ese no lo perdono, a ese todo el peso de la ley, significa que soy un fariseo, un religioso. Ah, hermanos, qué tristeza. Hay que perdonar en acción. El samaritano tomó a aquel hombre, lavó sus heridas con vino, puso aceite, lo subió en la cabalgadura, lo llevó a un lugar donde pudiera estar cómodo, pagó de su bolsa. Hermanos, bueno, vamos a parar ahí. Todavía hay otros beneficios, alguien, otras condiciones, corrijo. Hay otras condiciones de la oración modelo. Y yo quiero todavía, después de hablar de la oración modelo, hablarles de la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Un maestro de la palabra me dijo hace muchos años, en el Evangelio de Juan, no aparece la palabra oración, no aparece el verbo orar en ninguna de sus conjugaciones. Y no sé si lo dijo para confundirme o para mostrarme que él sabía mucho, no sé si lo dijo para hacerme sentir ridículo. Yo empezaba a caminar en Cristo. Pero yo le dije, pero el Señor sí oró, ¿verdad? Ah, sí, me dijo, sí, pero no está la palabra oración, no está el verbo orar en ninguna de sus conjugaciones. Sin embargo, hermanos, Dios me mostró que Juan 17 es la oración sacerdotal de Cristo.
por su iglesia. Eso lo vamos a ver primeramente Dios la próxima semana, después de agotar la estructura de la oración modelo del Padre Nuestro. Dios les bendiga abundantemente, les mando un abrazo. Gracias por su fidelidad. Solo mujeres están conectadas hoy. Dios les bendiga abundantemente, amadas hermanas.